Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan en esta mañana. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. Como siempre, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Hoy martes 11 de junio, el título es Identifiquemos a la bestia, primera parte. Debemos ser cuidadosos, queridos amigos, para poder identificar a la bestia, ¿sí? Para poder identificar contra quién estamos en esa batalla, ¿sí? Contra quién es ese gran conflicto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos al libro de Apocalipsis, es el último libro, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, y vi que subía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Queridos amigos, vemos aquí, dice la pregunta, ¿de dónde surge esta bestia y quién le da esa autoridad? ¿De dónde surge? Vemos ahí, dice que surge del mar, ¿sí? Pero realmente esta bestia surge del dragón. Y el mismo dragón es quien le da ese poderío, esa autoridad, ¿sí? Ahora, nos hacemos esta pregunta. ¿Quién está detrás de ese dragón? ¿Ese dragón a quién simboliza? Simboliza más que nada a Satanás, el enemigo de Dios. El libro de Apocalipsis, queridos amigos, identifica al dragón principalmente como Satanás. ¿Sí? Ahora, vemos que ahí en Apocalipsis 12, 3 al 5 dice que el dragón intentó, vamos para allá, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 5, dice, y apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Acordémonos cuánto de los ángeles trajo consigo Satanás. Una tercera parte. Entonces aquí vemos, dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de los ángeles, dice, y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. O sea, Jesús fue para Dios. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí que ese quien hace todo este acontecimiento es Satanás. Fue el diablo mediante la Roma pagana quien intentó a destruir a Cristo. ¿Sí? Y eso lo tenemos ahí bien claro en el libro de Mateo. Vamos para allá. Mateo, para ir entendiendo, queridos amigos. Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 16. Dice allí, entonces Herodes, el verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. ¿Sí? Vemos ahí, queridos amigos, dice, entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, diciendo, voz fue oída en Roma, grande llanto y lamentación. Aquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolado porque perecieron. ¿Sí? Vemos ahí, queridos amigos, el enemigo de Dios
y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos, para lograr sus objetivos. Sí, queridos amigos, vemos que el dragón le dio su poder, su trono, su gran autoridad. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Vemos, queridos amigos, que así la Roma pagana le dio a la bestia su sede, o más bien su capital. ¿Sí? Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Wow, vemos, queridos amigos, cómo ha surgido todo esto. ¿Sí? Vemos aquí de quién simboliza todo esto. Vemos quién es el dragón, de dónde surge la bestia, qué poder le da. ¿Sí? Vemos aquí, según Tomás Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que coronado se sienta sobre su tumba. ¿Sí? Ahora, ya vimos entonces de dónde surge esta bestia, ¿verdad? Surge del dragón y es quien le da la autoridad, ¿sí? Él le cede su poder. Ahora, un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, queridos amigos, es una organización religiosa. Esa es la bestia, que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Ahora, queridos amigos, vayamos a la siguiente pregunta. Dice allí, Apocalipsis 13 del 1 al 6. ¿Qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de la bestia? Queridos amigos, aquí vayamos con calma. Vamos a la palabra de Dios. Capítulo 13. Nuevamente regresamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y veamos cuál es la palabra clave para poder identificar. Dice, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas. Sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemia, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. ¿Sí? Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar contra su nombre, contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Vemos qué es lo que ocurre ahí. ¿Qué hace esta bestia? Esta bestia dice blasfemia, ¿sí? Contra Dios, contra aquel que tiene morada en el cielo. Entonces, queridos amigos, ¿qué palabra clave encontramos aquí? La palabra clave encontramos que blasfemia. Esa es la palabra para poder identificar el poder de la bestia. ¿Qué? Blasfemia. Ahora, la Biblia define más bien la blasfemia en Juan 10:33 nos habla donde Jesús era contradecido cuando le escuchan decir
que tus pecados te son perdonados. Entonces empiezan a decir, este hombre blasfemia, ¿sí? En Lucas 5:21 pasa lo mismo y dice, bueno, ¿quién es? ¿Quién se cree? Es un hombre. ¿Cómo un hombre va a perdonar pecados? Ahora, queridos amigos, vemos un hombre que tiene, o más bien que pretende ser Dios o dice ser Dios. Ese es uno. Dos, un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios. Ahora, por lo tanto, él tiene el derecho de perdonar pecados. Pero ¿qué pasa aquí? El papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Una de ellas afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Solamente Cristo Jesús tiene ese poder, pero aquí estos sacerdotes dicen que tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Prerrogativas quiere decir que tiene el privilegio, que tiene esa facultad, ¿sí? O más bien que está por encima de Dios. Esa sí son blasfemia, ¿sí? Entonces, queridos amigos, es así como podemos identificar a la bestia. Debemos de ser cuidadosos, queridos amigos, hoy en estos tiempos. Quien se hace pasar por Dios, quien dice, confiésame tus pecados y yo perdonaré tus pecados, o yo más bien voy a interceder para que tus pecados te sean perdonados. ¿Quién intenta interceder, querido amigo? El único que puede estar o está intercediendo por nosotros es Jesús. No hay ningún hombre que pueda realizar esos actos, ¿sí? No hay ninguno, querido amigo, que pueda hacer algo por nuestra salvación. Solamente Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, es así como podemos identificar a la bestia. Este ha sido el mensaje para el día de hoy. Querido amigo, le deseo que tenga un día lleno de bendiciones y que el Señor bendiga la palabra de nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana, oh Dios eterno, porque nos ha hablado a través de su palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque sin lugar a duda, querido Dios, usted desea que nosotros descubramos la verdad, que nosotros nos preparemos para no caer en las artimañas del enemigo. Ayúdanos, Padre eterno, a entender bien su palabra, de modo, Padre eterno, que podamos prepararnos y ayudar a otros a prepararse para que juntos vayamos con usted cuando venga por cada uno de nosotros. Padre eterno, nos ponemos en sus lindas manos y este mensaje le pedimos que quede grabado en nuestras mentes, que usted nos dé ese poder en nuestra mente para poder memorizárnoslos y así poder prepararnos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Y no olvide, querido amigo, darle like, compartir este mensaje con sus amistades, para que así este contenido pueda ser visto por muchas otras más personas y así otras personas igual puedan beneficiarse. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.